Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es René Solano, yo soy un psicólogo de la ciudad de Cali, Colombia. Eh, bueno, muy contento de acompañarlos hoy con un tema muy especial, muy necesario. Es el tema del manejo del conflicto en la pareja y en la familia. Eh, bueno, es un tema que de verdad pues se presenta muy a menudo y presenta retos. Entonces, bueno, organicé este material para compartirlo. Eh, en algunos retiros. Saludo muy especialmente a los hermanos de San Miguel de Allende en México, que van a estar siguiendo como parte de su retiro sobre reconstruir el plan de Dios en la familia, esta enseñanza sobre el manejo de conflictos y sobre el perdón, que vamos a hacer otro taller también para compartir. Entonces, bueno, pues ya que vamos a empezar, empecemos de la mejor manera, invoquemos la presencia de Dios en medio de nosotros, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, la luz, la sabiduría para fortalecernos, para entender sus mensajes, para crecer a partir de estos temas. Entonces, Señor, te saludamos en este día, te damos gracias por tu presencia y por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque eres el Dios que dispone del amor, de la paz, de la alegría y de la fuerza para la vida de la pareja y para la vida de la familia. Hoy, Señor, te invocamos y te pedimos que nos concedas estas gracias de poder entender profundamente nuestras relaciones, de poder entender profundamente el amor que tienes para nosotros y cómo estamos llamados a ser depositarios de ese amor, el uno para el otro, también para toda nuestra familia. Envía, Señor, tu gracia sobre nosotros y concédenos esa gracia, esa luz. Bendícenos con tu amor, con la presencia de María Santísima y de San José. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues este tema pues es largo, tiene muchos puntos que hay que revisar, eh, pero voy a tratar de hacer una sesión que no sea muy agotadora. Entonces vamos a hacer una sesión de 40 minutos y si hay que hacerlo más larguito, hacemos la parte 2. Y para empezar, pues yo quiero invitarlos a que escuchemos una bella historia que de pronto nos va a ayudar a comprender muy bien algunos de los elementos del conflicto. Esta hojita, esta historia también se las voy a proporcionar para que la tengan ahí de material de soporte. La historia dice así: desde novios lo soñaron, pero no tenían los recursos. Tuvieron que trabajar, ahorrar y hacer muchos esfuerzos para generar cada uno sus aportes para comprar el lote. Mientras tanto, madurar su sueño. Al tener el terreno se alegraron profundamente, pero pronto fueron confrontados con una serie de nuevos retos y nuevas decisiones que afrontar y resolver. ¿Dónde construir la casa soñada? ¿En el valle a la entrada del lote? ¿En la parte plana entre los guaduales? ¿En la mitad de la colina para tener vista? ¿Para no tener que hacer tanto esfuerzo? ¿En el bosquecillo de la cumbre del pequeño cerro? Cuando uno veía las ventajas de una opción, el otro podía ver las desventajas. Y cuando el otro veía las bondades de una alternativa, el otro le desanimaba con señalar los costos o las dificultades de su elección. La cosa llegó a ser un verdadero problema para ellos. Comenzaron a verse ya con otros ojos, con ojos de fatiga y de malestar. El problema ya no los unía, los separaba. Comprar el lote los unió con un propósito, y ahora tenerlos los llevaba al desencuentro y a la competencia de quién argumentaba mejor para darle peso a sus ideas e incluso llegaron a trabajar para invalidar o devaluar los argumentos del otro, cuando en realidad eso no arregla el problema. Y es que la fatiga a veces nos lleva a querer resolver el problema con aquello que lo agrava. Finalmente, cayeron en la cuenta de que no habría una manera de que los dos pudieran quedar 100% satisfechos. De ese modo, uno quedaba contento y el otro frustrado, o los dos un poco frustrados y un poco satisfechos. Y eso fue lo que prefirieron, pues sabían que lo otro es como ganar una batalla de convencer y prevalecer sobre el otro, pero perder la guerra de construir una pareja justa y amorosa. Cuando lograron esa comprensión de lo que querían hacer y de lo que querían ser como personas y como pareja, se desbloqueó entre ellos la capacidad de hacer mejores acuerdos de una manera más eficiente. Se decidieron por construir en el bosquecillo. Esa era la opción que más variables o más expectativas satisfacía para los dos. Se sintieron felices y esperanzados y se lanzaron a la obra.
esperando que el regocijo durara más de lo que en realidad duró, pues pronto se dieron cuenta del desafío adicional que tenía su sueño, de tener que subir el material de la construcción hasta la cima de aquel pequeño cerro. No se detuvieron y se apuraron a enfrentar el reto. A mitad del trabajo casi abandonan. Una cosa es cuando uno lo planea y otra cuando uno está en mitad de la tarea. Les inundó de nuevo el desasosiego, el cansancio y la quejumbre, y de nuevo atizó el fuego de la crítica entre ellos. Es que subes muy lento, es que cargas muy poco, acomoda mejor lo que lleves. La temperatura subió hasta que por la riña, sin querer, tropezaron la caja en la que estaba embalada una hermosa y fina estantería de cerámica, la cual cayó y quedó hecha trizas. El estrépito de la cerámica destruyéndose rompió también el ruido de la disputa, y ambos pudieron ver qué estaban causando con su actitud beligerante. Cayeron en cuenta que no podían convertir la labor de construir el sueño de ambos en una especie de castigo. Estaban viendo erradamente. Cada peso, cada carga, cada esfuerzo, por desafiante y retador que pareciera, eran los pasos que les acercaban a la realización de su proyecto. Su sufrimiento, su trabajo de ponerse de acuerdo y luego llevar ese material al lugar debido, eran trabajos y esfuerzos reales, difíciles, pero que les traerían gran complacencia. Contemplar los proyectos de manera ideal es necesario, pero luego hay que prepararse y trabajarse para contemplarlos en lo real, en cada fase de su realización. El trabajo les duró 2 años más de lo que esperaban. Adelgazaron y sacaron músculo y callos en esa tarea. Los moreneó el sol de la tarea, pero aún está en pie esa casa del cerro, después de haber albergado a generaciones. A la entrada aún permanece aún una estantería de bella cerámica, rota y vuelta a pegar, como recordatorio de que somos nosotros quienes construimos, destruimos o reconstruimos aquello que es bello. Bueno, para empezar esa historia, ¿no? ¿Qué tal les parece? En esa historia yo quisiera pedirles eh, que tomáramos unos minutos. Eh, Teniendo ustedes la historia en físico, yo les pediría, tómense unos minutos y subrayen qué cosas de allí nos ayudan a tener elementos para el conflicto, para resolver el conflicto, para visionar el conflicto entre los dos. Hay varios puntos que me parece que pueden ayudar mucho en esa reflexión. Entonces, si quieren, pausen el video, recuperen otra vez, analicen cómo la historia, qué es lo que propone la historia, cómo esta pareja pues tiene un sueño, pero ese sueño, a pesar de que es de los dos, en cada una de sus cabezas el sueño funciona distinto, se ve distinto, hay diferentes perspectivas. Hombre y mujer aportamos diferentes perspectivas para ese sueño, para materializar el sueño. Una cosa es planearlo, otra cosa es ponerlo en la realidad. Y cuando lo vamos ejecutando, pues aparecen nuevas situaciones que retan y que exigen adaptación y que exigen de nosotros esas capacidades de análisis, de ponernos de acuerdo, de resolver. Finalmente, cuando se resuelve algo y se llega a un principio de acuerdo, como que las cosas fluyen. Pero luego no es sino esperar el tiempo, vuelven a aparecer nuevos elementos que retan nuestra capacidad de ponernos de acuerdo. Cosas que también me parece importante destacar allí, el lugar de la visión. Cuando se tiene una visión adecuada, entonces tenemos elementos que nos protegen y nos ayudan a resolver las situaciones. Cuando nuestra visión comienza a fallar, entonces comenzamos a tener otra perspectiva de cansancio, de fatiga, y ahí muchas veces en lugar de ganar recursos para el conflicto, antes los disminuimos eh, o nos enfocamos de una manera negativa en formas de resolver el conflicto que no terminan siendo justas ni buenas para los dos. Bueno, elementos que destaco yo, pero que ustedes seguramente pueden llegar a destacar muchos más. ¿Qué es lo que quisiera ofrecerles con este material? Eh, pues quisiera invitarlos a revisar conceptos y herramientas clave para resolver los conflictos en la pareja, pero no nos quedemos solamente en la pareja, pensemos también los conflictos con los hijos y tengamos allí algunas herramientas, elementos. Les voy a invitar a que tomen nota y a que piensen
los conflictos que se presentan entre ustedes. ¿Qué elementos pueden ser buenos que se utilicen o incorporen para mejorar las habilidades de su relación frente al conflicto? ¿Cómo podemos ir teniendo elementos que nos ayuden a resolver, pero a resolver de una manera sana, de una mejor manera? Luego hay unas preguntitas de taller al final del ejercicio para que ustedes tengan cómo hacer su trabajo de análisis. Como les digo, estos elementos también se pueden aplicar al conflicto con los hijos, ¿sí? O sea, las relaciones familiares en términos generales. Para empezar, yo quisiera decir, bueno, la familia cuenta con un respaldo maravilloso y es la acción de Dios. Dios siembra en el corazón del ser humano un proyecto. Un proyecto es un modelo de persona, siembra en nuestro corazón un modelo de amor en nuestras ilusiones. Allí en el corazón humano Dios sembró unos deseos de bienestar, de lo absoluto, unos deseos de que haya paz, unos deseos de alegría. Esos deseos que tiene el corazón humano y que son buenos, nos impulsan para crecer en el amor, para esforzarnos en trabajar, en construir lo que deseamos, pues cuesta. Todo cuesta, ¿sí? Construir con muy buenos materiales cuesta. Construir con muy malos materiales, materiales baratos, una casa también sale costoso porque luego implica hacer una cantidad de reparaciones o incluso se arriesga todo el proyecto. Pero el ser humano cuenta con este apoyo maravilloso que es Dios. El matrimonio, por ejemplo, cuenta con esa gracia del sacramento. El santo sacramento pues implica una presencia de Dios, una ayuda de Dios permanente para nosotros en medio de nuestras batallas. Entonces nos enfocamos, hombre y mujer, en construir aquellas ilusiones, ¿sí? Dios sabe poner en nuestros planes aquellas luces del amor, de la sabiduría, de la verdad, de lo que es duradero, para ayudarnos a enfocarnos hacia donde nos conviene y luego nos da una gracia que nos ayuda y nos da capacidades para resolver. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de las tareas de la crianza y las relaciones con los hijos. Bueno, de Dios vinieron los hijos. Él es más padre de nuestros hijos que nosotros. Entonces, cuando nos da un encargo de la crianza, pues por supuesto que nos da herramientas y nos da la gracia y la fortaleza que nos fortalece, que nos da guía, que nos da soporte para ayudarnos a crecer especialmente con un paradigma, es lo que Dios quiere que crezca en el corazón del ser humano. Ahí está ese dibujito, mire lo que tienen ahí estos tres personajes, ¿sí? Ese modelo, ese proyecto siempre tiene un corazón en el centro. El objetivo del Señor es que aprendamos a amar y aprendamos lo que es la libertad. La familia, nuestra pareja, tiene que convertirse en eso, en una escuela del amor y de la libertad. Esa libertad no consiste en hacer lo que queramos. Esa no es una buena definición de la libertad. Es una definición muy errada y que confunde. La verdadera libertad es la capacidad de escoger y hacer aquello que nos hace bien. La verdadera libertad es poder trabajar por hacer crecer la persona que somos. Entonces, el verdadero sentido de libertad implica es un compromiso. Dejar cosas, apartarnos de cosas, pero hay aquellas que tienen que ver con nuestra plenitud, con nuestra felicidad, con nuestra vida, con ellas comprometernos totalmente. Bueno, empecemos esta meditación también pensando en esto, ¿sí? Ese universo maravilloso que somos como pareja. Tú y yo somos una construcción única, única. Es decir, todos estamos casados, ¿cierto? Todos somos matrimonio, pero resulta que todos los matrimonios son diferentes. No por estar casados somos igualiticos, somos distintos. En cada uno de nosotros se ejerce una gracia maravillosa. En esa gracia maravillosa, aquí se va estructurando una identidad conyugal, aquí se van construyendo las identidades de nosotros como cónyuges. Cuando lo aplicamos a la familia, también podemos ver que nosotros somos únicos como familia. Los demás nos podemos parecer o tener rasgos semejantes, pero realmente lo que somos como personas, como parejas,
Lo que tiene el sello del amor de Dios y de la bendición de Dios es único, es irrepetible. Ese nosotros que se crea entre hombre y mujer cuando adoptan esa gracia del sacramento es una cocreación. Nosotros los seres humanos no nos reproducimos como los animalitos se reproducen. Nosotros co-creamos, ¿sí? Con el Señor. Nosotros participamos de esa gracia que tiene Dios de hacer nuevas a las personas. Y esa novedad no es solamente que damos a luz a unos hijos o que damos a luz un matrimonio y ya sucedió en el tiempo y ya quedó hecho esto. No, lo construimos día a día. Y es un camino que integra a dos que son muy diferentes. En todo sentido, hombre y mujer son muy diferentes. Pero el matrimonio es ese camino de larga duración, ese proceso de construir una relación vitalicia en donde cada día estamos tomando decisiones y nos estamos integrando. Integramos su ser mujer con mi ser hombre. ¿Y cómo sucede esto? Pues en la toma de decisiones. Los recursos de la familia y de la vida humana son finitos, no infinitos. Entonces, si tomamos una decisión de ir a visitar una familia, pues no estamos yendo donde la otra. Si nos quedamos durmiendo los domingos hasta tarde en la cama, pues no estamos saliendo a hacer deporte. O sea, o estamos aquí o estamos allá. Entonces hay que tomar decisiones que muchas veces nos confrontan. Pero cuando los dos nos unimos para buscar puntos medios, para buscar acuerdos, para buscar que ella se sienta representada, que él se sienta representada. Entonces ahí estamos construyendo esa unidad y esa unidad que termina reflejando a Dios. Lo que refleja a Dios, la imagen y semejanza, es la unidad entre el hombre y la mujer. Es la capacidad de ir más allá de nosotros y amarnos en nuestra diferencia. Eso no solamente es amor para nosotros, ese es el amor también que experimentan nuestros hijos. Y es eso a lo que nosotros estamos llamados a amar, a crecer y a comprender. En esta construcción, el conflicto es una parte natural, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos, y aquí es muy importante que podamos empezar comprendiendo esto. Nosotros hemos ido generando unas visiones muy negativas de lo que es el conflicto, del conflicto como una adversidad, como un daño, ¿sí? El conflicto como un problema, como un dolor de cabeza que sucede entre nosotros. Pero espérate un momentico, no puede ser así, no es así. Es decir, te casaste, hombre, te casaste con una mujer muy distinta a ti. Mujer, te casaste con un hombre. La solución de la vida no es que mi marido se vuelva mujer o que mi esposa se vuelva hombre. No, no puede ser. Es decir, la solución del conflicto es que aprendamos a integrarnos y a negociar una vida en donde los dos se sientan representados. Dentro de esta construcción vitalicia que es el matrimonio, que es construir acuerdos, que es construir una unidad entre los dos, pues el conflicto es un proceso natural de la confrontación de nuestras diferencias. El problema no está en el conflicto, el problema es tener herramientas para resolver pacíficamente y amorosamente esas diferencias. Cuando tenemos esas herramientas para resolver la diferencia, entonces integramos con soluciones y ganamos efectividad. Pero cuando tenemos esas dificultades para, ante la diferencia, lograr unos puntos medios que nos permitan resolver las cosas mejor, entonces ahí es donde nos quedamos trabados en una peleadera o perdemos efectividad. Entonces, un ejemplo, llegó el niño golpeado de la escuela. Y entonces, ay, ¿cómo le pasó? ¿Qué pasó, niño? Venga, cuénteme a ver qué hay que hacer, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde el Señor dice, ah, cada vez que como usted lo educa diciéndole que, no sé, que se deje de todo el mundo, y entonces la señora se voltea y le dice al Señor, no, pero es que usted como es de violento y agresivo. Y entonces se agarran estos dos, no, es que es usted, no soy yo, no, es usted y usted y usted. Y entonces, ¿quién atendió al niño? ¿Y quién pensó cómo resolver las cosas del niño? Cuando tenemos dificultad y no hay buenas herramientas de resolución de conflictos, nos llega un conflicto y la pareja comienza a discutir entre ellos y deja aquel objeto de la realidad, aquella situación sin resolución. Entonces, ahí es donde tenemos que poder entender, se nos van a ocurrir ideas diferentes,
Nos va a costar muchas veces que al otro se le ocurran las cosas de forma diferente, pero la solución no es aplastarlo, eliminarlo, suprimirlo. La solución es encontrar cómo entendernos para que en las soluciones que queremos, los dos quedemos representados, como en la historia. En la historia que conté antes, pues ellos peleaban y combatían a ver cómo hasta aplastaban al otro, le quitaban peso a los argumentos del otro, hasta que entendieron pues que ese no era la meta. La meta era lograr al menos quedar algo satisfechos ambos. ¿Sí? Si no hay manera de dejarlos a los dos plenos de contentos con una solución, al menos que los dos se sientan un poco contentos y un poco frustrados, pues esa termina siendo mejor solución. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se resuelven conflictos? Bueno, por un lado, por la visión. Es decir, cuando nosotros tenemos esta visión de que no puedo ganar todas las batallas, ¿no? Ni puedo pretender ganarle todas a mi esposo o a mi esposa. O sea, hay cosas que yo voy a tener que ceder y hay cosas que yo voy a tener que dar y aportar para que pues mi pareja también se sienta contenta de tener una persona que le entiende, que es capaz de dejar cosas por ella. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener una visión positiva del conflicto como un momento de crecimiento y aprovechamiento de lidiar con las diferencias para generar unidad. Em, Tengo que tener herramientas, destrezas que surgen de cuando me voy conociendo, de cuando le voy conociendo, ¿sí? Si yo sé que soy de un genio un poco alborotado, pues entonces yo sé que antes de empezar una discusión yo tengo que hacer el pacto conmigo de, bueno, no voy a dejar llegar más allá de cierto nivel en el enojo. Me controlo. También de conocerle a mi pareja, ¿sí? Si yo sé, por ejemplo, que si no ha comido bien, no es un buen momento para negociar porque entonces se va a enojar, pues entonces tratamos de hacer discusión después de comer, por ejemplo. Eso es chistoso, puede sonar chistoso, pero es una realidad. Es una realidad para mucha gente. Si no ha dormido bien, no ha comido bien, es otra, ¿sí? Entonces esas cosas hay que comprenderlas. Si tenemos menos herramientas para entendernos, menos herramientas para comunicarnos efectivamente, menos herramientas para resolver esas diferencias con puntos medios o con puntos de negociación, entonces se nos incrementa el conflicto. Y hay que tener cuidado y atención porque muchas veces dentro de las herramientas que se presentan o de las circunstancias a las que nos lleva el conflicto, pues son complejidades importantes, violencias, diferentes formas de hacer violencia. El grito, la intimidación, la ley del hielo, bueno, otras maneras que son dañinas en la relación y no conviene que nosotros no las permitamos. El conflicto, de todos modos, genera experiencias y eso lo tenemos que entender. Lidiar conflictos, lidiar nuestras diferencias, va generando entre nosotros capacidad de aprendizaje, ¿sí? Va generando una experiencia en la relación de pareja y hay que trabajar para que esa experiencia sea de provecho y de crecimiento. Es decir, que esa experiencia que estamos viviendo en el no estar puestos de acuerdo nos lleve a aprender, por ejemplo, a adoptar posturas de escucha, de comprensión, de negociación, también posturas de pedir ser comprendido y ser escuchado, ¿sí? Es decir, de buscar equidad. Cuando las diferencias, incluso las tensiones fuertes, nos llevan a que venga, amémonos de esta manera. O sea, aquí en el conflicto, aquí en la dificultad, amémonos, tomemos una decisión de no dañarnos. Hablemos las cosas con paciencia, vamos a esforzarnos y a trabajar. Sí, entonces allí nuestras experiencias se van volviendo como experiencias positivas. Son experiencias de éxito, de integración. Podemos hacer que esas memorias o esas experiencias sean negativas, sean dañinas, sean historias de dolor, de ataques, de daños entre nosotros. No conviene que nosotros nos dejemos llevar de esas presiones del conflicto y dañar nuestra historia de vida y nuestra identidad, sumándole allí pues la violencia, la agresividad o el dolor. Nos conviene, necesitamos convertirnos en expertos en atender nuestros conflictos para poder crecer, para poder consolidarnos como pareja o como familia y para aprender a amarnos en medio de las diferencias. A pelear hay que aprender, no es de cualquier modo. Tenemos que generar un código, una ética, unos comportamientos básicos para adoptar y para asumir nuestras diferencias y para lidiar nuestros conflictos.
En eso tenemos que generar incluso un listado, unas herramientas, una caja de herramientas. Pues hay veces hablamos, a veces nos calmamos primero, a veces primero tenemos que apoyarnos en alguien para poder hablar de un tema. O sea, tenemos que volvernos expertos en tener diferentes formas de manejar ese conflicto para lograr un solo objetivo, y es que se construya una historia familiar sana, unas memorias de nuestra relación de pareja que sean bellas y que sean algo de lo cual podemos sentirnos muy contentos y muy conformes. El conflicto es un momento especial, ¿sí? Ese momento de diferencia es el momento excepcional para honrar a mi pareja, para amarle. Amarle no es solamente cuando se porta bonito, ¿sí? Amarle no es solamente eh, cuando todas las cosas salen bien. Acordémonos de esas palabras de Jesús, que nos decía Jesús: amen a sus enemigos. ¿Qué sentido tiene que amen a los que los aman? ¿Qué mérito tiene eso? Pues hasta los que no creen en Dios hacen eso. Pero en cambio, ustedes cuando sean maltratados por otros, ámenlos y oren por ellos. Bueno, mi pareja no es mi enemigo, sí, no somos enemigos, pero ese momento de confrontación, de diferencia, es el momento concreto en donde estamos llamados a amar, ¿sí? A amar. ¿Y qué es amar? Pues amar es reconocer a mi pareja, valorarle, respetarle, ser justo con ella, ¿sí? Escucharle, generar unas condiciones de equidad. Hombre y mujer no somos iguales, pero sí tenemos igual valor. Ella es diferente, yo soy diferente, pero los dos somos seres dignos porque los dos somos hijos de Dios y estamos llamados a protegernos el uno al otro. ¿Qué es el amor allí? Pues es nuestra capacidad de reconocernos, de respetarnos, de comprometernos el uno con el otro. Amar a mi pareja y amarme a mí mismo es hacernos la invitación y hacer el ejercicio de crecer en el amar, amando, ensanchando nuestra vida personal, haciendo el ejercicio de validar el punto de vista del otro y construir acuerdos que den vida a cada uno de los dos. El amar real es crecer en la promoción de cada uno de los dos. ¿Qué significa eso? Pues mire, amar te obliga a volverte mejor persona. Las personas somos diferentes. Entonces, cuando me doy a la tarea de amar, resulta que yo tengo que hacer el ejercicio de salir de mí para viajar hacia el otro y pensar el otro cómo quiere ser amado, cómo necesita ser amado, qué necesita el otro de mí. Entonces, eso ensancha mi persona, ensancha mi manera de pensar la vida, ensancha las herramientas que yo tengo para vivir la vida. Me toca aprender a entender su diferencia y a trabajar para apoyarle. Esto me hace crecer como persona. No es sencillo porque muchas veces pues nos gusta es que las cosas funcionen como nosotros queremos, ¿sí? Es más fácil si todo el mundo hace lo que yo digo, ¿sí? Y todo, si todos se comportan como yo digo. Pero resulta que yo soy un ser limitado, ¿sí? Yo puedo ser el papá de la casa, entonces quiero que todos me hagan caso. Pero espérate, aún tú tienes que aprender en la vida porque viniste a la vida a eso, a ensanchar tu personalidad, a aprender a amar, a aprender a servir, a aprender a estar en disposición para el otro, para acompañarlo, y el otro es muy distinto. Un niño piensa y funciona de forma diferente, un adolescente piensa y funciona de forma diferente, un hombre y una mujer también funcionan de forma diferente. Entonces, amarles en esas diferentes realidades implica un salirme de mí y tener que negociar, pactar, reconocer, darle valor a ese ser del otro. Y cuando yo me dispongo a hacer eso, eso es el amor. Ahí estoy amando a la persona y la persona se puede sentir amada. Hay tres formas clásicas de resolver el conflicto, especialmente entre los esposos. Tres formas. Uno, se hace lo que ella diga. Dos, se hace lo que él diga. Y tres, se buscan puntos medios. Esos son chistosos los dos primeros, ¿sí? Pero resulta que en un lugar tenemos liderazgos. De pronto hay cosas en las que las mujeres son muy buenas y los hombres nos quedamos muy cortos. Entonces, si hay que tomar una decisión de cosas que en lo que la mujer es muy buena, ¿sí? Hay que darle un regalo a un bebé, ¿sí? Bueno, de pronto la señora sabe escoger
de acuerdo a esa realidad de vida, cuál es el mejor regalo, si es para la mamá, si es para el bebé o qué. De pronto a nosotros los hombres se nos ocurren ideas, claro, por supuesto, pero de pronto las mujeres en eso tienen más liderazgo. Usualmente los carros están más encargados a los hombres en la casa, por ejemplo. Entonces hay que tomar una decisión, pues bueno, se toma una decisión más guiado por lo que ese liderazgo del varón en la casa, pues tienen como aprendizajes, ¿sí? Entonces esas cosas pues no son tan llenas de conflicto. Pero hay otros puntos que son más conflictivos. Por ejemplo, la toma de ciertas tomas de decisiones sobre el patrimonio, sobre la sexualidad, sobre la frecuencia de los encuentros sexuales. Bueno, usualmente allí a la gente no le gusta que le impongan, ¿sí? Y cuando le imponen, la gente se siente mal porque fácilmente se puede sentir oprimida o se puede sentir no amada o se puede sentir llevada a unas situaciones de injusticia. Entonces, en esas circunstancias, pues buscar los puntos medios es lo ideal. No es sencillo resolver los conflictos, pero cuando se puede tener esa capacidad de conversar para analizar cómo nos ha ido, mira, no me siento bien cómo resolvimos esto y de eso sacamos aprendizajes, entonces vamos creciendo como pareja y de pronto allí hay uno de los ideales y de los objetivos concretos a los que tenemos que llegar. Para resolver conflictos, me parece que también vale la pena que tengamos como unos buenos puntos de referencia. Y el punto bueno de referencia es entender qué es una buena relación, cómo es una sana relación de pareja para poder entender que ese es el paradigma hacia donde tendríamos que dirigirnos. En una sana relación, para empezar, pues hay un primer derecho fundamental y es el derecho a ser sí mismo. Tenemos que hacer relaciones de justicia, porque esas son las relaciones del reino de Dios, las relaciones que son atravesadas por la acción del Espíritu Santo, por los frutos y los dones del Espíritu Santo, pues son relaciones de justicia, relaciones sanas, relaciones de crecimiento, de respeto, de amor. Entonces, pues ese es un marco fundamental. Otro elemento que es fundamental, la mirada de misericordia, porque cada uno de nosotros estamos llamados a amar al otro, a crecer en el amor, amándole. Y amándole, como les decía ahora, es yendo más allá de mí para comprender cuál es la necesidad del otro, qué está viviendo ese otro corazón para aportarle desde mi amor. ¿Sí? Yo puedo pensar que el amor es que me quieran mucho, que me hagan caso, que me traten bien. Entonces puedo entender que el amor es que me den. Y bueno, no es falso, es parte del amor. Pero parte del amor, la otra gran parte es buscar la felicidad del otro y disponerme para verdaderamente hacer que el otro se sienta amado. La primera parte, como les digo, es fundamental también, porque amar, es decir, yo tengo que pedirle a mi pareja y enseñarle a mi pareja a cómo necesito yo ser amado para yo también sentirme reconocido, para que ella también pueda hacer un ejercicio de ir más allá de sí. Yo no puedo decir, no, le amo tanto que yo nunca le digo nada. Yo digo sí a todos, sí, amor. Bueno, no, porque entonces no le estás dando a esa persona la oportunidad de crecer en el amor, de ensanchar sus capacidades emocionales, sus capacidades intelectuales, sus percepciones de la vida con las necesidades mías. Hay que comprender y considerar que el conflicto es un proceso duradero y permanente de conocernos, de construir, de depurarnos con paciencia, con amor, con bondad. El conflicto es un proceso de ir entendiendo, es decir, las diferencias y esa labor de hacer unidad, de ser una sola carne, es ir punto a punto lidiando con nuestras diferencias para llegar a construir algo. Y ese algo es tremendamente bello y maravilloso. ¿Qué es lo que vamos construyendo a lo largo del tiempo con el conflicto? Vamos construyendo nuestra identidad conyugal, nuestra identidad familiar. ¿Quiénes somos nosotros? Pues aquellas cosas que hemos consensuado, aquellas cosas que nosotros hemos venido construyendo en el tiempo. Entonces, el fruto del conflicto de las diferencias entre nosotros debe ser esto, ir construyendo entre nosotros una escogencia de los valores que marcan nuestra identidad. Si tuvimos un conflicto y chocamos,
pero quedamos con el corazón arrugado, como sintiéndonos mal, tenemos que reflexionar y decir, uy, esta no es la buena manera. Ve, mira, y acercarnos luego a la pareja y conversar, mira, esta no es la manera, tenemos que ser más pacíficos, tenemos que ser más comprensivos, tenemos que ser más amorosos, ¿sí? La pareja y la familia sobrevive y avanza muy bien cuando busca acuerdos, cuando construye acuerdos, pero además cuando va haciendo los aprendizajes de cuáles son las formas que les ha servido, cuáles son las cosas que más les hace sentido. Oye, es una contradicción que amemos a Dios y que no nos amemos entre nosotros. Oye, es una contradicción que hay veces busquemos ganarle, ganarle, ganarle al otro, pero perdemos su corazón. ¿Sí? Es una contradicción. Entonces, eso no es lo que queremos ser. Una familia, una pareja sana, es que han hecho escogencia de los valores que quieren vivir, cuáles son los valores que quieren llegar a tener. Y eso marca y ofrece unas oportunidades importantísimas para entender la identidad de esa familia y para que puedan crecer en justicia, en santidad. Hablemos de esto. Hay unas posturas inadecuadas frente al conflicto en donde nosotros usualmente buscamos como escamparnos cuando no tenemos muy buenas herramientas para entender el conflicto. Uno, muchas veces queremos posicionarnos de este modo, evitar, negar, apartarnos del uno del otro, huir, ¿sí? Bueno, hacerme el de la vista ciega, ¿sí? No, yo no, conflicto no, ¿qué es eso? Y entonces yo ni hablo de eso. No, ¿para qué me pongo a hablar? Porque eso es encender el polvorín. Eh, esa actitud entonces nos lleva a ser evasivos con el conflicto. Dos, en el conflicto podemos entonces citarnos para confrontarnos, a ver quién gana, a ver quién es más fuerte, a ver quién va a poder más. Y entonces nos enfrentamos en una competición buscando dominarnos, buscando imponernos al otro, hay veces intimidar al otro para que entonces me deje a mí hacer las cosas, ¿sí? Y la otra manera es llevar la fiesta en paz. Llevar la fiesta en paz es, no, tranquila, entonces hagamos lo que usted quiere, hagamos y evitémonos el problema. Me da mucha risa esa imagen que conseguí porque me parece buenísimo. Eran los tres monos sabios, se llama la imagen, cuando está el miquito que se tapa la boca, el otro que se tapa las orejas y el que se tapa los oídos. Bueno, muy chistoso pues que se llama los monos sabios porque pues muchas veces ese tipo de acciones pues son más bien de personas que huyen, que no enfrentan o que no quieren ver, ¿sí? Aunque hay veces por prudencia de verdad hay que limitar pues como, no sé, la presencia de uno o la opinión de uno. Pero lo que me da risa es ese cuarto monito que aparece allí pegado al celular, porque ese es el 3 en uno. Con el celular como que muchas veces hacemos todo eso, ni veo, ni escucho, ni entiendo, ni hablo, ni digo nada, estamos absortos por el celular, ¿sí? Y esto está sucediendo de una manera dramática entre parejas y familias y conviene que nosotros no podamos, conviene que pongamos un límite y no procedamos a crecer en ese tipo de herramientas que no solamente no nos ayudan, sino que nos alejan verdaderamente de lo que es una relación sana. ¿Cuáles son las maneras que hemos venido propiciando en nuestra relación? ¿A qué nos hemos acostumbrado? ¿Acaso usamos alguna de estas posturas frente a situaciones? No, ni me hable de eso, no. Para evitar el problema, no, no, me quedé trabajando, no, tenía que hacer esto, no, voy a orar, ¿sí? Bueno, diferentes formas de evadirnos, ¿sí? ¿Será que eso lo hacemos? ¿O competimos en algún campo y entonces hay una guerra de poder entre nosotros? O a veces, bueno, por llevar la fiesta en paz, pues en lo que caemos es como en una indiferencia, cada uno aislado. Bueno, bueno que podamos analizar, bueno, cómo se viene desarrollando y cómo venimos atendiendo el conflicto en nuestra pareja y en nuestra familia. El conflicto, ya lo vemos, es una oportunidad que tienen las personas desde sus diferencias, desde sus desarreglos, comenzar a trabajar para ir construyendo conocimiento, para amarse y desde allí ir construyendo la unidad. Vamos a dejar entonces por ahora este tema en esta primera parte. Voy a hacer una segunda parte
y continuamos con el tema. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en sabiduría, es decir, en poder comprender de una mejor manera todos estos procesos de las relaciones de amor de los seres humanos y que nos ayude también a encontrar las herramientas más sanas y más adecuadas para sanear nuestros hogares, para que nuestros hogares no se llenen pues de discusión, de desamor, de tristeza por nuestras equivocaciones a la hora de manejar los conflictos. Muchas bendiciones entonces, cuídense, nos vemos entonces en la segunda parte de este video.